¿Qué tal amigos y amigas de su canal El Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta muy curiosa. Alguien me pregunta, Rafael Montesinos, el sábado, ¿se guardaba antes de que Dios diera los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿O inclusive antes de que el maná cayese? ¿Hay alguna evidencia bíblica que pudiera sugerir que sí se guardaba o que no se guardaba? ¿Qué puede comentarnos al respecto? Así que ese será el tema del programa de hoy. Y entramos de lleno al tema. En el libro de Éxodo capítulo 5, Moisés llama a Moisés y Aarón a que vayan ante la presencia de Faraón y le digan a ellos, o a Faraón en este caso, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón entonces pregunta quién es Jehová para que yo oiga su voz. Tampoco voy a dejar ir a Israel. Pero el Faraón le increpó más a Moisés y Aarón. En el versículo 4 y 5 les dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros las hacéis cesar de sus tareas. Pero dice más todavía, a consecuencia de esto, Faraón aumentó sus cargas, aumentó su trabajo. El versículo 9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Están acusando a Moisés de decirle al pueblo palabras mentirosas. Y esas palabras mentirosas están relacionadas con el descanso, con el hacerlos cesar. En el texto hebreo, la palabra que se usa ahí para cesar, hacerlo cesar, cesar, este verbo, Shabbat. Ese verbo Shabbat es muy interesante, significa cesar, reposar, descansar. Entonces aparece en Génesis capítulo 2, versículo 3, cuando dice que Jehová, Yahweh, reposó, Shabbat. Usa este verbo Shabbat, reposó. Y entonces, en Éxodo 20, 8 al 11, el verbo Shabbat es usado de dos formas, como verbo y como sustantivo. Se le llama el séptimo día Shabbat. Día de reposo, Shabbat, sábado, no es como dice en inglés Saturday, sino en inglés sería Shabbat, Sabbath, no Saturday, como en español dicen Saturday, día Saturno, ese nombre fue puesto mucho después. Entonces es Sabbath en inglés y sábado en español y Shabbat en hebreo. Entonces Shabbat significa cesar, descansar, reposar. Y es el verbo que aparece aquí, no solamente en Génesis 2, 3 y en Éxodo 20, 8 al 11, sino que es el verbo que aparece aquí en el libro de Éxodo capítulo 5, versículos 4 y 5, para decir que Moisés hacía cesar al pueblo. Importante por demás. Hay otros verbos que voy a analizar más adelante. Los voy a analizar ya. Esto lo voy a dejar para lo último. Esto va a dejarlo para la última esa palabra. Vamos a Éxodo 9:29. Vamos a ver varios versículos. Porque había varias palabras que Moisés pudo haber usado allí. En Éxodo capítulo 5, versículos 4 y 5. Para cesar, que no fuera Shabbat. En el libro de Éxodo 9, versículo 29, dice, y respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Los truenos cesarán. Y usa este verbo, Hadal. Si Moisés hubiera querido decir que era que los judíos se ponían a vagonear, a hacerse los vagos y a no trabajar, y Moisés le decía, cójanlo suave, cojan descansos largos, pues hubiera quizás usado esto, cesen, este otro verbo, Hadal, cesar. Pero Moisés usó Shabbat por alguna razón. Hay otro versículo más, Números 11:25. Aquí en Números 11:25 aparece otro verbo más, otra palabra más, que significa cesar. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu profetizaron y no
cesaron, no reposaron, no descansaron, no se detuvieron. Y usa el verbo yasaf, que significa también cesar. Moisés pudo haber usado este verbo yasaf aquí en Éxodo, capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Por qué no lo usó? Y hay otro caso más. Números 8:25, y lo voy a leer aquí rápidamente, este otro pasaje, Números 8:25, donde dice lo siguiente: pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Está hablando aquí de los levitas. Iban a trabajar solamente hasta que tuvieran 50 años de edad. Y nunca más lo ejercerán. Pero ahí dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio. Terminarán, cesarán, se detendrán, no más. Así que entonces el verbo shub significa también cesar. Cesan su ministerio a los 50 años, hasta ahí llegan. Moisés tenía por lo menos, y hay más, 3 alternativas que significan cesar. Pero se fue por esta, Shabbat. ¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué? Ese cesar tenía que ver con Shabbat. No tenía que ver ni con Hadal, ni con Yasaf, ni con Shub. Tenía que ver con Shabbat, con el descanso de Dios. Era el descanso de Dios, no era un descanso humano. Por eso, en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 8, el versículo comienza diciendo: acordarte has del día de sábado para santificarlo. Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Acordarte has, o recuerda, es un imperativo. Y el verbo es sakor. Ahora quiero leer varios léxicos para ver qué ese verbo sakor realmente significa. Cuando busco aquí en el New Brown Driver Briggs Gesenius Hebrew English Lexicon, que les estoy mostrando aquí, cuando busco la palabra sakor, sacar en este caso, que es la palabra base, dice recordar, traer algo a la mente, recordar experiencias pasadas. Cuando Dios le dice en el mandamiento al pueblo, sakor, el verbo sacar, es recuerden la experiencia pasada. Acuérdense del día del sábado, recuerden esa experiencia pasada. No lo olviden, manténganla. Pero entonces, voy aquí al Complete Biblical Library, en la sección del Hebrew English Dictionary, el diccionario inglés hebreo. Entonces, aquí voy a leer varias cosas que dicen aquí. Cuando aparece en el Antiguo Testamento en forma de cal, significa recordar o traer a la mente eventos pasados, los cuales afectan el tiempo presente. José recordó los sueños que había tenido sobre sus hermanos. Y entonces, en el libro de Génesis 42, versículo 9, los israelitas se quejaron ante Moisés mientras recordaban la variedad de alimentos que comían en Egipto. Y estaban cansados del maná, según el libro de Números 11:3. No solamente las acciones humanas se recuerdan, pero también las acciones de Dios se recuerdan. El pueblo de Dios es llamado a recordarle su nombre, sus mandamientos y su ley. Dice más todavía. Recordarse lleva consigo la idea de observar los mandamientos. Al recordar un día específico, el pueblo de Dios tenía que conmemorarlo. Acuérdate del día del sábado para mantenerlo santo. Éxodo 28. Así que cuando el mandamiento dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo, está haciendo referencia al pasado, a un evento que ocurrió en el pasado, posiblemente a la creación. Y hay varios autores, como Keelan DeLeach y otros más, que voy a citar en un próximo programa, que dicen que acuérdate, y que este Shabbat nos llevan a Génesis capítulo 2 y versículo 3. En este Theological Lexicon of the Old Testament, el léxico teológico del Antiguo Testamento, por Jenny y Westerman, dice, en la más frecuente construcción, la memoria pertenece a eventos pasados, que la memoria despierta. La relación
porque tiene una significancia, un significado en su presente. Así que hasta ahora hemos visto que el acuérdate te lleva hacia atrás, hacia el pasado. Y no meramente al episodio del maná, porque entonces aquí usa el verbo Shabbat, en el mandamiento, que se usa también en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 3, y que se usa cuando Moisés y Aarón hacían cesar al pueblo de sus labores. Lo que el faraón consideró una mentira que Moisés les estaba enseñando. ¿Se da cuenta? Así que aquí se sugiere como evidencia que Moisés pudo haber usado estas tres palabras para decir que Moisés hacía cesar al pueblo, que Moisés y Aarón hacían cesar al pueblo, pero él se decantó por por Shabbat, por la palabra Shabbat, que se asocia con el sábado, con la sensación de Dios en el Edén, al cabo de 6 días de trabajo, y con el mandamiento número 4, que llama a observar el Shabbat, el sábado. Así que la conclusión lógica es que sí, el sábado se guardaba en Egipto, y Faraón se molestaba con ello, y le impuso más carga a los judíos cuando Moisés le pidió que se los dejara ir al desierto a celebrar fiestas a Jehová. Dice, más todavía, o sea, cesan aquí y también se ir al desierto más tiempo, también allá a celebrar fiestas. Ahora van a trabajar doble. Ahora el ladrillo lo usan ustedes, lo mezclan ustedes, lo hacen todos ustedes, y encima de eso les duplicaré la carga, para que aprendan a no escuchar mentiras. Y para mí esto es un evento especial que me dice a mí claramente que el sábado sí fue guardado en Egipto, aunque bajo circunstancias muy difíciles con la esclavitud, donde era casi imposible obedecer a Dios. Y por eso Dios le dice a los judíos, acuérdense, en el 4.º mandamiento, acuérdense del sábado, del Shabbat, para santificarlo. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. Simplemente quería compartir con ustedes este breve resumen sobre estos versículos para demostrar que el sábado sí posiblemente se guardó en Egipto, a base de estos versículos, y que se remonta al Edén cuando Dios lo bendijo y lo santificó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa, hasta la próxima grabación. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.